Hola amigos, mi nombre es Kauri. Asesinato de una familia en Chiloeches. La madrugada del pasado sábado 13 de marzo, el número de emergencias 112 recibió una llamada acerca de un incendio en la urbanización Medina Azahara, en la calle Fuente Valdoma de la localidad. Los servicios de emergencias recibieron el aviso de incendio sobre las 3:32 horas. El fuego comenzó, al parecer, en la planta baja de la vivienda. Hasta allí se desplazaron entonces una unidad de bomberos de Azuqueca de Henares, así como varios agentes de la Guardia Civil, vehículos de transporte sanitario y un médico de urgencias. Tras apagar las llamas, sobre las 5:10 de la madrugada, los bomberos accedieron a la vivienda, momento en el que encontraron los cuerpos, por lo que el facultativo de urgencias solo pudo confirmar el fallecimiento de los 3 miembros de la familia. Los cuerpos eran los del matrimonio formado por Ángel y Elvira, ambos de 52 años, junto a su hija Laura, de 22. Los cuerpos fueron hallados concretamente con heridas de arma blanca. Los cadáveres fueron levantados finalmente a las 13:30 horas. En la planta baja estaba la habitación de Yeray Villar, de 20 años, el cual no estaba en la casa en ese momento. Fernando P., el que se ha confirmado como único asaltante, accedió a la planta superior, donde dormía el resto de la familia. A Laura, la hija mayor del matrimonio, la conocían perfectamente por ser la expareja de uno de los primos de los ladrones, y que pudo escuchar los ruidos que venían de la habitación de sus padres, donde el criminal, consumidor de cocaína, desató toda su furia. Según fuentes policiales, la madre, Elvira, no tuvo opción de defenderse y murió por numerosas puñaladas, mientras que Ángel, el marido, aficionado al taekwondo y corpulento, se revolvió con todas sus fuerzas, causando heridas y cortes en las piernas al asesino, que llegó a asestar al hombre 20 puñaladas hasta llevarle a la muerte. La hija del matrimonio, por su parte, fue asesinada en la escalera del domicilio, probablemente al intentar huir. Fue entonces cuando el individuo, al haber abatido a la familia, se dispuso a apoderarse de una decena de relojes de oro, unos 2.000 euros en efectivo, una cadena y unos pendientes de la mujer, sin llegar a abrir la caja fuerte ni coger más dinero en metálico que había en otras partes de la vivienda. Momentos antes de salir, se dirigió a la habitación de Yeray Villar y prendió fuego a unos plásticos, originando así el incendio que sofocaron los bomberos de Azuqueca de Henares. Al contrario de lo que se pensaba en un principio, en la salida de la vivienda no le esperaba su pareja, la influencer WindyBet Bonnie Guaidó, ni su cómplice, David M., sino que el asesino huyó a través del campo y fue recogido en otro punto. Posteriormente, asesino y cómplices se dividieron, mientras que David M. regresó a su casa, siendo detenido al día siguiente por la Guardia Civil. La pareja se alojó en un hotel de Daganzo de Arriba, lugar donde los investigadores encontraron el botín intacto de la vivienda de la familia Villar. Fueron localizados cuando los agentes seguían el vehículo, un Peugeot captado por las cámaras de seguridad, propiedad de la madre de Fernando P., que no colaboró con la justicia. La otra pista se centraba en el hotel, concretamente en el registro que llevó a cabo la joven venezolana al entregar su DNI. Por el momento, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Guadalajara mantiene el secreto de sumario tras enviar a los 2 hombres a prisión sin fianza desde el pasado martes. La joven, por su parte, ha sido puesta en libertad provisional con medidas cautelares. Se trata de WindyBet Bonnie Guaidó, de 35 años, conocida especialmente en Venezuela por su faceta como cantante de reggaetón, modelo e influencer, supuestamente prima además del expresidente encargado del país, Juan Guaidó. Los vecinos de la urbanización estaban consternados tras conocer la noticia del triple crimen. El alcalde de la localidad decretó 2 días de luto. Tras los hechos, un juzgado de Guadalajara decretó el secreto de sumario. Los agentes en ese momento no habían llevado a cabo ninguna detención. Se barajaban todas las hipótesis, aunque las principales líneas de investigación se centraban, sobre todo, en el entorno familiar, como suele ocurrir en muchos casos. Los agentes de policía estaban reconstruyendo especialmente los movimientos del otro hijo del matrimonio,
de 20 años. Este no se encontraba esa noche con el resto de su familia porque había salido de fiesta. Según las primeras pesquisas, fue el primero en alertar a los servicios de emergencias del fuego que se había provocado en el interior de su casa. Otro de los investigados por los agentes es el exnovio de Laura. Esta persona tenía una orden de alejamiento solicitada por la víctima. Por otro lado, los cadáveres fueron llevados el domingo al tanatorio de la Ronda Norte para proceder a su autopsia. Nadie sabía qué ocurrió exactamente en la localidad guadalajareña de Chiloeches. Las autoridades trataban de reconstruir las piezas del triple crimen. Un día después, fuentes de la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha aseguraron que agentes del Instituto Armado llevaron a cabo varias detenciones siendo trasladados a la comandancia de Guadalajara, aunque en ese momento no se facilitaron más detalles de sus identidades ni de la operación. El lunes se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos. La Guardia Civil encontró varias joyas presuntamente robadas a la familia en los registros llevados a cabo. Por ello, los investigadores confirmaron la principal hipótesis del crimen, que la razón detrás de lo ocurrido fue un robo que salió mal. Entre las joyas encontradas había una pulsera tipo esclava, y los agentes no tienen ninguna duda de que era propiedad de Elvira, esposa de Ángel y madre de Laura, también fallecidos en la vivienda. El pasado 16 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara dictó prisión provisional para 2 varones detenidos, Fernando P.S. y David M.A. Dejó a una mujer, WBGM, en libertad con medidas cautelares, todos ellos por su presunta implicación en la muerte de un matrimonio y de su hija en su casa en Chiloeches. A ambos se les imputó de un delito de asesinato, robo con violencia en casa habitada y delito de incendio. La principal línea de investigación es que uno de ellos fue el autor principal del crimen, mientras que los otros 2 habrían actuado como cómplice y encubridora, respectivamente. Por ello, la tercera detenida, que corresponde a las iniciales BBGM, quedó en libertad provisional, aunque con medidas cautelares, como la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Al parecer, todo apuntaba a que Fernando entró de madrugada en el inmueble familiar sabiendo que ocultaban joyas de gran valor, tras haber intentado sin éxito robar en otras viviendas de la zona. Al entrar en el domicilio, fue sorprendido por los 3 miembros de la familia, a los que acabó matando. Después, provocó un incendio para ocultar los cuerpos. El detenido como presunto autor material de los hechos, Fernando P.F., es un joven de 25 años, residente en la localidad vecina de Pioz. Es conocido precisamente en el municipio por su historial delictivo. Cuenta con antecedentes por estafa, robo, delitos de conducción sin carné, delito contra la intimidad y también por desobediencia y resistencia. También es conocido en Pioz el segundo detenido como cómplice, David M.A., primo del exnovio de la asesinada. Los 3 tienen, así, relación con la joven asesinada, ya que son del entorno de su expareja, que cuenta también con una orden de alejamiento y posee antecedentes por robo con fuerza. Pese a ello, las autoridades han descartado la violencia machista y el móvil personal en los hechos. La jueza instructora informó que mantenía el procedimiento judicial abierto bajo secreto de sumario, lo que afectaba a la totalidad de las diligencias de investigación que se siguieran practicando. Diversos medios de comunicación españoles y venezolanos han identificado a la venezolana Windybeth Boni Guaidó. Es supuestamente prima del político que más se ha enfrentado a Nicolás Maduro, como la detenida por el triple crimen de Chiloeches. La venezolana está imputada, junto con los otros 2 detenidos, por 3 delitos de asesinato, delito de robo con violencia en casa habitada y delito de incendio. Se la considera pareja de uno de ellos, Fernando. En el registro de la habitación donde se hospedaban en Daganzo, se localizó droga, armas y una maleta con una decena de relojes y una cadena de oro, una esclava, propiedad de la familia. La investigación se centró también en la relación de los arrestados con un exnovio de la joven víctima del triple crimen. Según las citadas fuentes, los agentes lo han arrestado en el marco de las diligencias de investigación por su presunto papel como inductor. El día 29 de abril, el exnovio de la joven fue detenido por la Guardia Civil y tras pasar a disposición judicial y tomarle declaración,
La titular del juzgado decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido. Se le imputa como presunto autor de un delito de robo con violencia en casa habitada en la modalidad de inductor. El detenido fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara, que instruye el procedimiento judicial abierto, según precisan fuentes judiciales. Esta imputación es provisional y se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial. La causa continuaba bajo secreto de sumario. Cristian Borja siempre ha estado en el punto de mira de los agentes encargados del caso. Los motivos: tiene antecedentes por malos tratos, pesa sobre él una orden de alejamiento de Laura y pertenece al mismo grupo de amigos que los otros detenidos, conocido como la Mafia de Píos. De hecho, él era el nexo entre los tres arrestados en un primer momento y la familia Villar Fernández. Ellos conocían a la chica por la relación sentimental que mantuvieron hasta hace unos meses. Con el exnovio de Laura, se cierra el círculo. La Guardia Civil tiene al presunto autor material de los asesinatos, Fernando P.S., de 23 años y con una larga lista de antecedentes policiales, al cómplice, David M.A., de 24 años y primo de Cristian, a la encubridora, Windy Beth Bonney, novia de Fernando y prima del Guaidó, y ahora también al inductor, Cristian Borja, quien contaba con información privilegiada sobre los objetos de valor que podía haber en la casa.